podcast político. Oficialmente estamos en tiempo de mujeres y se encuentra en este canal de vuelta el recién graduado doctor Horacio. ¿Cómo estás? Hola, Cristian. Pues muy bien, ya gozando del poder que me da este nuevo título. Nada, creo que da lo mismo, ¿no? Pero bueno, ya de vuelta y con el entusiasmo de esta renovación en nuestro país. Perfecto. Puede que no importe mucho, sin embargo, ya que estamos en tiempo de mujeres, no sé si tuviste la observación similar a la mía, de que todos los oficialistas le llaman la doctora Sheinbaum. Como que de repente hubo ahí el consenso, acuerdo de que es importante que no es nada más la presidenta, sino es la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, quizás los títulos vuelven a importar, por lo tanto, quizás ahora sí tienes un plus. Sí, tal vez sí, pues es que a lo mejor sí es de esas cosas que todavía significan algo, por lo menos en cuanto a un sentido jerárquico, no sé cómo llamarlo, ¿no? Que ya no deberían, y sobre todo que la misma izquierda vuelva a apropiarse de términos que recuerdan más a tiempos feudales en los que la distinción entre las jerarquías se simbolizaba en cómo te llamabas o en algunas cosas que se le agregaban a tu nombre, que otra vez estemos en ese punto. Me parece que no si es la compensación para dejar claro que ella está preparada, o si de plano lo van a hacer también con otros, porque igual me fijé que lo hacen con el doctor Monreal. ¿Es doctor Monreal? Es doctor, por lo menos así le dicen. Fíjate, es que el doctor es que ya Monreal. También he estado viendo gente a la que le andan dando doctorados honoris causa de asociaciones que parecen creadas de la noche a la mañana, bien raras, ¿no? A Alex Eso es Sintek, correcto. por ejemplo, ¿no? Le dieron un doctorado, hijo. Ah, sí, cierto. Antes de que pongan algo en los comentarios, Horacio es doctor por la UNAM. ¿Ok? Sí, pues sí. Él es #Orgullo UNAM. Ándale. Pero bueno, ¿te parece que ya vayamos a temas más serios? Aunque tampoco van a ser tan serios porque es algo triste. El día de hoy vamos a revisar algunos clips que junté que se llevaron a cabo, es decir, la última semana en la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, cómo se comentó cuáles fueron los temas en los que hubo quizás una tematización más intensa en ciertos medios. Y para comenzar, traje algunos clips del espacio de Sabina Berman, que ese es el que sigue, porque yo no sé si viste, Horacio, que ya no va a haber primer plano y otros dos, creo que espacios en Canal 11. Ya la nueva directora de Canal 11, Renata Turrent, habló con ellos, cerró esos espacios y nos mantiene al tanto cuáles se van a abrir en los siguientes meses para compensar lo que ya no va a estar al aire. Pero bueno, el espacio de Sabina Berman, Largo Aliento se llama, sigue, y en este tuvo como invitado hace algunos días a Mario Campa, que es un economista de Twitter, simpatizante con Claudia Sheinbaum. Yo no lo considero muy interesante, pero como al parecer ella se la vive en Twitter, dijo, bueno, él es el bueno, y lo invitó. El tema fue, por eso traje esos clips, sobre qué tan contradictorio es o no que la llamada 4T no haya hecho nada para limitar por lo menos el enriquecimiento de los súper ricos en México. Ese es el tema. Y vamos a comenzar entonces ahora con un clip en el que Sabina me parece que nos insulta a nosotros dos, entre otros. Resulta que 5 de los billonarios más ricos del país duplicaron sus fortunas. Acaba de salir el ranking publicado. De inmediato los odiadores de la izquierda dijeron, no que primero los pobres. Eran los mismos odiadores de la izquierda que habían dicho hacía un mes, durante las elecciones, que la 4T nos volvería a Venezuela y que los billonarios quebrarían y huirían de México. Lo que me dio risa, como primer punto, es que tuvo que leerlo. Claramente tuvo que leer su entrada porque al parecer le es demasiado complicado aprenderse algo, aunque sea tan básico. Y lo segundo es que los que criticamos a la no intervención del gobierno de AMLO en el sentido del enriquecimiento somos odiadores de la izquierda, y ella, o no sé cómo lo veas tú, ni siquiera se puede imaginar que hay una buena parte de quienes criticamos eso, que porque somos de izquierda, criticamos eso porque la política que se hizo y se va a seguir haciendo no nos parece de izquierda. Pero
la única explicación que tengo yo es el síndrome de Twitter, que ella lo único que escucha es a los que alaban todo lo de AMLO y la 4T y a los que sí hay, el grupo de críticos que dice que AMLO es básicamente el dictador Fidel Castro, una mezcla de Chávez, y que estamos en la República Socialista de AMLO, pero que no se puede imaginar que quizás hay una buena parte de la izquierda en México que lo critica desde la izquierda por una falta de izquierda, sobre todo en el tema del cobro de impuestos a la gente más rica, ¿no? Sí, de acuerdo. Es que, pues ya es partir en este análisis como de una lógica de bandos, ¿no? Donde de un bando corresponden ciertas posturas y del otro las opuestas, porque además es eso, ¿no? Es como que hay un contraste perfecto entre esas dos posturas, ¿no? Eso es como lo que se intenta siempre poner como filtro para analizar este tipo de posturas, o más bien todo lo que intente ser una crítica, ¿no? Todo lo que intente ser una crítica tiene que estar acomodado de uno de esos dos bandos contrastantes. Y eso, pues bueno, es lo que a veces molesta, creo que de personas como Sabina Berman o, no sé, por ejemplo, algunos que tiene Astillero, ¿no? Horacio Franco y estos que tienen los viernes sobre todo, o los que tienen ciertas mesas, ¿no? Y también algunos que están con Aristegui. Pues que de cierta manera también sus análisis se tienden a acomodar siempre de un bando y de verdad, o sea, siendo que antes se les escuchaba como voces críticas y que sí tenían una postura donde al gobierno se le hacían notar ciertas deficiencias, ahora no, ahora pues están muy cómodos con situarse dentro de una postura que de cierta manera nunca puede poner pues ahora la presidenta y en su momento a López Obrador, pues en un banco de juicio, con un juicio crítico. No sé, parecía que no se puede cuando, oye, siempre, o sea, por más que el presidente sea alguien que nosotros con convicción elegimos y siempre siendo una postura que viene del poder, va a estar en un lugar diferente al nuestro como ciudadanos o como críticos, sí. O como, o sea, quien ejerce el poder ya no es, digamos, un ciudadano como nosotros, o sea, que vive en las condiciones en las que nosotros vivimos y que perciba la realidad del país como nosotros la percibimos, ¿no? Entonces, de inmediato tiene que haber una crítica desde nuestra postura, ¿no? O sea, o tenemos que estar dispuestos a criticar, ¿no? Y en ese sentido no tenemos por qué empezar nuestros análisis como si tuviéramos de nuestro lado a esta figura presidencial. O sea, es que eso es absurdo, ¿no? Ahora, sí es cierto que por más que uno pueda aceptar que una crítica de parte de esta oposición que se ha creado, pues sí es oportunista, ¿no? Y a lo mejor eso es lo que estaría también de fondo en esto que dice Sabina, de que hay un oportunismo de, bueno, por un lado, a veces critico que a todos nos quieras volver pobres o de clase media, ¿no? Y en otro momento critico que mantengas a la élite en su lugar, ¿no? Con sus privilegios, que mantenga los privilegios de la élite. Pero nunca está la posibilidad, entonces, como tú dices, de una postura crítica desde ciertos fundamentos que supuestamente este mismo gobierno está promoviendo, ¿no? O sea, desde una postura donde en efecto se nota que el reacomodo de poderes económicos o sea, a eso no está dispuesto esta sí, ¿no? Y hasta ellos mismos lo han dicho, o sea, porque no me parece un tema que es difícil de trascender, o sea, aquí no estamos ante el conflicto de Israel con Palestina, claro, con dimensión histórica, ideológica, religiosa, que dices, bueno, sí, hasta hay tesis y libros enteros y tiene una complicación tristemente casi infinita. En este caso estamos hablando de algo que el mismo gobierno ha dicho, nosotros no tenemos interés en limitar que, vamos a decir, las ganancias de los empresarios florezcan, a tal grado que en las mañaneras AMLO festejó varias veces que los bancos ganan más que nunca, que los empresarios les ha ido mejor que nunca, como una prueba que le diera cierta legitimidad a su ejercicio en el poder. Para defenderse, digamos, también. Para defenderse, no, miren, aquí todo sigue igual, así lo interpreto yo. Así, para mí es como decir, él mismo dice que todo sigue igual,
Pero ella, como dices, nada más se le puede imaginar dos bandos, los que aman a AMLO y los que odian a AMLO. Por ende, quienes criticamos que no se cobran impuestos somos, y peor aún, los odiadores de la izquierda. Eso se me hizo aún más triste. O sea, automáticamente si no eres a favor del régimen actual, ya odias a la izquierda. O sea, más maniqueo y básico imposible. Sí, y que pero creo que, sigue. por ejemplo, la carta de Marcos, bueno, no tengo muy presente el nombre que utiliza ahora, pero pues es que es prueba de eso, de cómo sí puede haber una postura que de cierta manera no está ubicada en ninguno de esos dos bandos y que ha sido la postura crítica por excelencia las últimas últimas 3 décadas, ¿no? Y eso, por ejemplo, pues muchas veces lo curioso es que los mismos quienes a lo mejor en algún momento hubieran demostrado simpatía por una postura como la de Marcos, ahora la están colocando en el otro bando. Y eso, es un comprado. Con conciencia histórica, debería sonarnos de lo más absurdo en este país. Sobre todo porque yo diría que se burla de ambos bandos. O sea, en esa carta se burla en la primera parte del gobierno actual. Para mí de una forma bastante precisa, o sea, muy ácido. Sí. Y quizás polariza en ciertos puntos para que su punto quede un poco más claro. Sin embargo, en la segunda parte de la carta hace lo mismo con la llamada oposición. Sí. Se burla de Xóchitl Gálvez, del PAN, del PRI, del PRD, que ya ni existe. Es decir, no es que sea una crítica que únicamente se centre en un lado del espectro político en México, sino su mensaje, pero con argumentos previos, es que nada ha cambiado. Sí. Que es, como dijo Marcos, creo que en 2006, Morena de AMLO es el huevo de la serpiente del PRI. Y en ese entonces mucha gente se burló de él, pero viendo las condiciones de hoy, pues por lo menos me parece una hipótesis que no se puede desechar así de fácil. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, es que cuando uno dice este tipo de cosas, parece que ya estamos como diciendo que hay un pacto oscuro ahí secreto entre López Obrador y el PRI, ¿no? Y que de cierta manera en las fiestas pues andan... hay fiestas donde están todos juntos y bueno, a veces está bueno imaginarse eso, porque sí, en efecto, cuando dices tú que Marcos polariza, pues yo más bien creería que él está poniéndolos a todos ahí enfrente y los está viendo como parte de un mismo fenómeno. Es decir, exacto, sí. Cómo se ejerce el poder en este país, ¿no? O los fenómenos del poder en este país. Y creo que es que esa es la postura que tendría que tener un ciudadano, ¿no? O sea, porque hay una diferencia entre ejercer el poder y no ejercerlo. Hay una diferencia, es una diferencia clara, ¿no? Y creo que eso es lo que Marcos, con sus críticas, sí, pues sí estaría demostrando, digo, desde una postura muy particular, que a lo mejor podría ser diferente en nosotros, ¿no? Pero de todos modos, esa postura básica sí la está demostrando él. Y creo que decir esto, esta figura muy, muy buena de lo que dijiste del huevo del PRI, pues sí, es demostrar que hay cosas en el ejercicio del poder que la 4T, pues de cierta manera no está dispuesta a dejar, ¿no? Al contrario, está como alimentando constantemente y renovando, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Sigamos con Sabina, que ahora nos va a decir que no seamos tan ingenuos. Es decir, Mario, la idea de que si un billonario se enriquece, le está quitando a otros el dinero que está ingresando, es una idea ingenua, ¿cierto? Ok, o sea, lo que nos quiere decir es que el billonario gana dinero de no sé dónde, no del trabajo de sus empleados, del que se apropia de la gran parte, sobre todo en México pasa eso, que ni siquiera los trabajadores se quedan con una parte un poquito más justa, sino me parece que es 80-20, si no es que hasta peor que eso, sobre todo en las empresas de los 5 o 6 hombres más ricos de México, pero para ella eso ya es una posición ingenua. Yo no entendí exactamente qué quiere decir, porque para mí esa es la crítica, o sea, el dinero sale de algún lado, no se reproduce por sí mismo, no tiene sexo y de repente tiene hijos y es más dinero, sino el dinero se produce por el trabajo de personas y si no se quedan ellas con el trabajo, pues por eso se va acumulando y acumulando en las pocas manos de las personas que tienen además no una empresa, sino estamos hablando aquí de imperios, o sea, el imperio de Slim, el imperio de Salinas Pliego, el imperio de Azcárraga,
que invierten en todo el mundo, en no sé cuántas empresas, y a raíz de eso explotan, pero no por algo que las condiciones de trabajo sean, como a veces creo que la gente se imagina cuando alguien dice explotación, sino de lo que se trata es que se apropian de la plusvalía, es decir, lo que generan los trabajadores en gran parte, se lo quedan los empresarios. Sí. Por eso me gustaría que si alguien se asume de izquierda, uno podría, de forma un poco polémica, pero para agitar un poco a los trabajadores, llamarle de que hay una expropiación del trabajo de los trabajadores. O sea, te roban una buena parte de lo que tú generas. Y por lo tanto, lo que ella dice, desde mi punto de vista, del no valor aporta de lo nada. que tú generas, ¿no? El valor, porque, exacto. Exactamente, sí, sí. Sí, porque, y creo que hubo algún programa en el que analizábamos por qué, digamos, la recaudación es un tema que sí se tiene que replantear, ¿no? Y lo veíamos pues en términos de riqueza, ya no en términos de dinero, ¿no? Sino de riqueza en el sentido de que aquí estamos hablando de pues lo que como sociedad organizada se produce, ¿no? ¿Qué es lo que tiene valor para una sociedad, ¿no? Y bueno, si esto lo traducimos en condiciones de vida, bueno, pues en teoría una sociedad debería plantearse tener condiciones de vida para todos, o sea, para quien se asuma como parte de esa sociedad. Y lo que estamos aquí viendo es que cuando se traduce en esta cuestión de ganancias, no, bueno, pues el que tiene la cabeza y el que tiene el diseño del negocio, ese es el que sí se queda la ganancia, es decir, la riqueza, es decir, sus condiciones de vida, pues está justificado que sean diametralmente opuestas a las de quienes pues aportan nada más su fuerza de trabajo y demás, ¿no? Pero pues es que pues, si lo planteamos de esa manera, pues no habría manera de justificar que se tienda a mantener a la élite, a quien tiene estos negocios billonarios en esa posición así nada más porque sí, ¿no? Eso no es justificable, ¿no? Sobre todo si uno dice que no es falta de cariño, sino es falta de presupuesto en tantas cosas en las que haría falta invertir en México. Cuando yo digo, Claro. bueno, ahí está el dinero, que no lo quieras agarrar es una decisión política, pero no tiene nada de naturalmente dado y mucho menos ingenua, como diría Sabina. Seguimos porque ella más o menos sigue en esta línea de argumentación. Los salarios subieron con la media del país. O sea, subieron de acuerdo al incremento salarial en el país, no de acuerdo al incremento de ingresos de los dueños de las empresas. Y a mí, eso es lo que me parece muy injusto del capitalismo, ¿no? Si una empresa duplica sus entradas, sus salarios deberían duplicarse. Suena casi utópico lo que estoy diciendo y sin embargo no lo es. Sería lo natural. ¿Qué piensas? A veces tengo la esperanza de que ella esté interpretando un personaje con cierta ingenuidad porque piensa o asume que el público es demasiado ignorante como para que puedas elevar un poco el nivel, porque no puedo creer que no quiera tematizar o no tenga la capacidad o las ganas o lo que sea de decir, si uno se pone un poco serio sobre la historia de la lucha de los trabajadores en todos los continentes, en toda la historia, uno va a llegar muy rápido, sin que uno se haga experto en eso, de que ningún avance histórico, es decir, que se trabaje un poco menos, que se trabaje nada más 5 días a la semana, el derecho al aguinaldo, el derecho a vacaciones, el derecho a que ya no haya el derecho al trabajo de los infantes, es decir, que haya el derecho a la infancia, que antes no existía porque te metían ya a trabajar a partir de los 4 o 5 años. Todo eso nunca sucedió por benevolencia de los empresarios, sino fue por la lucha de los trabajadores que se organizaron, exigieron eso y luego en este conflicto de interés, que tienes el interés del empresario y el interés del trabajador, que son antagónicos en gran parte, se llegaron a acuerdos y así se fue avanzando, hasta lo que se conoce hoy y que ya casi ni hay, el famoso estado del bienestar, que ya incluía muchas cosas, ¿no? El seguro a la salud, que también el patrón tiene que aportar. Digo, sería un programa aparte. Pero nada de eso surge, como dice Sabina, de forma natural y mucho menos por parte
de la buena voluntad del empresario. Y no porque sea malo, sino porque no es el interés del empresario. Si yo como empresario puedo sacar más, ya sea para quedármelo, para invertir en otras cosas, o para hacer quién sabe qué con mi dinero acumulado, y nadie me dice políticamente que no puedo hacerlo, nadie lo haría de otra forma. Pero que ella diga, no, es que esto me enoja mucho porque es injusto y no debería ser así, pues obviamente no, pero de nueva cuenta no hace como la conexión que eso es un problema político y no de voluntad de un lado u otro. Sí, y que, por ejemplo, habría un problema, según lo que entiendo de lo que estás diciendo, habría un problema en pensar entonces que si el gobierno, o sea, que de parte de alguien que esté analizando el problema, como que nada más juzgar si el gobierno está haciendo bien en aumentar el salario mínimo y estas cosas, pues es como aceptar ¿cómo puedo decirlo? Como en una dinámica abusiva, estar nada reconociendo que uno está dejando de ser tan abusivo, ¿no? Y como aplaudirle que está dejando de ser tan abusivo, ¿no? Cuando realmente, o sea, si las cosas estuvieran bien, tendría que haber, o sea, se tendría que estar escuchando una postura de parte del trabajador, que es el que estaría defendiendo sus necesidades frente al gobierno que le está proponiendo tales soluciones, ¿no? Y eso, o sea, no, digamos que en su opinión, Sabina, parecía que lo que le preocupa es ver si este gobierno sí está siendo menos abusivo, si está siendo, ¿no? Y creo que pues eso es quedarse a medio camino, ¿no? Es no reconocer el problema más sustancial que hay de fondo, ¿no? Hace algunos días, Sheinbaum dijo ante la pregunta sobre la propuesta que hay, que me parece buena y urgente, de que la jornada de trabajo a la semana se reduzca de 48 horas a 40 horas, dijo, gradualmente y únicamente en consenso con los empresarios, como lo hicimos con el aumento del salario mínimo, en consenso. O sea, nos engaña ideológicamente con la pretensión que haya ahí una posibilidad de consenso en el sentido de que el interés no es opuesto, que no hay conflicto de interés, de que hay un bien común, que es el bien de México o algo así, y jalamos todo para el mismo lado. Por eso nada más tomamos decisiones a favor de la clase trabajadora en consenso con los empresarios. Eso es darle voz y voto a la clase, a la clase patronal. Exactamente, ¿no? Eso es darle, exacto. Eso se hace en otros países donde la derecha no se llama izquierda, sino se asume como derecha. Eso es el discurso de los partidos de derecha en el mundo, porque ellos representan o se inclinan más hacia el lado del interés de la gente que tiene empresas. Entonces ellos dicen, a ver, aquí nada se va a hacer sin la aceptación de los empresarios. Si ellos aceptan bien y si no, pues no se hace. Pero un partido de izquierda debería ser el contrapeso ante la gente que tiene mucho menos voz y voto, y más en México, en un país tan desigual, para la gente que casi no tiene voz ni voto, que es la gente trabajadora. Sí. Pero en vez de eso, nada más es una representación simbólica, pero ya cuando le preguntan específicamente sobre algo, imagínate, se trata de ganar tiempo de vida, 8 horas por semana, de la gente que menos tiene en México, y ella dice, teniendo las mayorías en todos lados, gradualmente y en consenso con los empresarios. Para mí eso merece un escándalo y tristemente no he visto, a menos que tú me corrijas, ninguna mesa de debate, una columna de Julio Hernández que aborde ese tema de nueva cuenta para mí, dejando claro que Morena no es de izquierda, así de fácil. Sí, que la 4T, sí, Morena y la 4T tampoco está haciendo un gobierno, pues con esa... cualitativamente diferente a los anteriores. Sí, y en ese tipo pues de radicalidad, ¿no? Radicalidad no en el sentido de que haya que ser... Sí, de que haya un socialismo, comunismo, nadie habla de eso. No, sí, pero bueno, pues las condiciones del país sí justificarían este nivel de problematización. Eso sí sería histórico. O sea, ahí sí estarías hablando de algo que yo también diría. O sea, yo sería el primero en decir, a ver, ganar por cada trabajador 8 horas a la semana, lo vas sumando, eso es algo sustancialmente diferente en la vida de esa gente. Eso sería para mí una medida claramente de izquierda. Y para mí ni siquiera es radical ni nada, sino de sentido común. Si tengo las mayorías y me asumo que represento, como ellos dirían, el llamado pueblo, pues ese tipo de medidas para mí tendría que ser de calle. Y no traje el clip, pero es muy triste que ya salieron varios
diputados de Morena, no del PAN, de Morena, que yo ni siquiera sabía que son empresarios. Y ellos ya dijeron que eso es un problema. Y además, luego dicen cosas, cito, la gente en México no quiere trabajar menos, quieren ganar más, como si fuese autoexcluido. O sea, ellos asumen, únicamente vamos a permitir que trabajen menos si al mismo tiempo ganan menos, lo cual saldría en lo mismo entonces. Y luego todavía peor, dice que la gente joven en México ansía trabajar mucho, 12, 15 horas al día. Y te estoy hablando de diputados de Morena, que hablan literal con su interés empresarial. Sí. Digo, pero por el amor de Dios, yo hasta diría, el propio PAN tendría que felicitar a ese tipo de diputados, decir, no lo pudiste haber dicho mejor, muchas gracias, amigo. Estás haciendo mi chamba. Estás haciendo mi chamba. Estás haciendo mi chamba. O sea, es tristísimo. ¿Te parece que sigamos? Ahora, adelante. Sabina dice algo que sí tiene razón. En México, la proporción en las empresas entre ganancia y salarios es la más abusiva del planeta Tierra. En promedio, la empresa mexicana se queda con el 70% de lo que gana y a los salarios de los trabajadores se va solo un 30%. En Norteamérica la proporción es 50%, 50%. En Europa es 70% para los trabajadores, 30% para los dueños de las empresas. ¿Qué debe hacer un gobierno de izquierda que quiera de verdad cumplir su promesa de ser de izquierda para cambiar esa proporción en México? Tristemente, la respuesta del invitado no llevó a nada, por eso no la puse, pero el clip, por lo menos, me parece que Sabina planteó bien el problema. O sea, dijo datos, lo comparó con otros países que se pueden y tienen que comparar con México, lanzando seguido la pregunta desde un gobierno de izquierda, ¿qué se puede hacer? Para dejar claro que el invitado no cumplió con nada de lo que creo que Sabina se esperó, pocas veces, a ver si tú lo compartes, la vi tan desesperada ante la tibieza de su invitado. Escuche. A ver, Mario, yo sí creo que eres un experto en economía, eres de izquierda, eres muy escuchado en las redes, eres muy influyente y esperamos de ti eso. Yo sinceramente espero de ti eso, que presiones. Creo que este segundo piso, en este segundo piso, la crítica de buena fe, pero la crítica insistente tiene que venir de la izquierda. Si no, ¿de dónde? Pues los de la derecha siguen hablando de que nos vamos a convertir en Venezuela. Ya démoslos por perdidos. Hay que crear una colonia cerca de Polanco y guardarlos todos allí, que sigan hablando de que vamos a hacer Venezuela, Cuba, que sigan con sus paranoias. Les mandamos trabajadores sociales para que los cuiden en sus ataques de miedo y nosotros ya hablemos de lo que está sucediendo en la realidad. Yo te pido que ejerzas tu derecho a la exigencia con Claudia. ¿Cómo le hace para subir, para que se suban más los salarios en México? Desesperada. Y con razón, porque el invitado, la verdad, era de una tibieza que sí, pero no, pero esto no se va a poder, los factores geopolíticos, el futuro, el cambio climático, no decía absolutamente nada. Cantinfleaba, o como se conoce mejor, Peña Nieto Saba, aunque creo que es una palabra que acabo de creer. Bueno, yo creo que se entiende lo que quiero decir, es decir, hablaba sin decir nada, a tal grado que Sabina se desesperó y dijo, pero dime algo, y la pregunta que te quería hacer es un modus operandi que observo cada vez más, o más bien me queda más claro cuando lo veo, leo o veo, de, vamos a llamarle jóvenes, y estoy hablando de menos de 40 años o un poco más, menos que eso, que simpatizan con el régimen de Morena, de AMLO y Sheinbaum, que tienen más o menos una presencia construida en redes, ya sea en Twitter o YouTube, que esa es mi sospecha, tienen la esperanza de ser invitados a formar parte de algún sector, obtener algún puesto, y por lo tanto renuncian a cualquier tipo de crítica mínima. El ejemplo para mí más emblemático sería Violeta Vázquez, que aprovechó su espacio con Zuckerman como 6 meses y efectivamente ya fue invitada a trabajar en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y eso creo que a varios les llama la atención y optan entonces por ser complacientes con casi todo.
Y por eso sus respuestas son tibias, porque para no cerrarse esa puerta, porque sabemos cómo es hoy, que si una vez estás en el, ¿cómo le van a llamar las mañaneras de los miércoles? El detector de mentiras. Si una vez estás en quién es quién de las mentiras, ya valió tu posibilidad a un puesto, por lo menos en este gobierno. Entonces, creo que es una lógica de ambición, que tienen la ambición, por lo tanto, ya no tienen ética de analizar, sino es cómo le hago para no caer mal y mantener la esperanza de que tal vez un día me hable la doctora. Sí, pues bueno, creo que ahí en lo que acabas de decir podríamos resumirlo en el término queda bien, ¿no? Ajá, Andar ándale. de queda bien para pues a ver dónde te A ver acomodas, si ¿no? sale algo, sí. Sí. Ajá. Pues yo creo que esa figura del queda bien está en varios lados y varios en los medios sobre todo. Yo creo que no necesariamente, digo, no conozco bien la postura de esta persona, pero no necesariamente queda bien frente al gobierno. Muchas veces son queda bien frente a sus audiencias, frente a sus anunciantes. Y pues ya si pensamos que una persona que aspire a algo en medios o pues sí, sobre todo estas personas que tienen cierta especialización y quieren ser escuchadas y demás, eh, creo que ya con eso tienen para realmente no ser críticos, ¿no? O sea, Sí. tener, tener como interlocutores cierto tipo de audiencias o llegar a varias audiencias a la vez o hacerse de cierto tipo de anunciantes. O sea, creo que ya con eso tienen para realmente estas críticas que son muy de fondo, de forma, digamos, que no se establezcan, no se hagan claras, no se trate de volverlas explícitas y que se difundan, ¿no? Y pues bueno, pues creo que ahí veo a varios, ¿no? O sea, varios que incluso sí se han ganado no sé, yo pondría ahí a Aristegui, ¿no? Como alguien que se ha ganado quizá, pues sí, como que una función más crítica o reconocible como alguien crítico en este país, pero que también a veces yo sí le veo también esa disposición a acomodarse a ciertas cosas, ¿no? Menos, pero hay algo Menos, de eso, sí, sí. sí, claro. Sí. O sea, también O sea, y sí. cuando digo hasta ella es porque de todos modos sí le reconozco algo a alguien como Carmen Aristegui, ¿no? Sí. Pero de todos modos, a veces sí noto que, no sé, lo que veíamos cuando entrevistó a Xochitl, ¿no? O sea, Ah, esa sí. entrevista donde Sí, sí, parecía sí. que le concedía todo, ¿no? Y como que Sí, cierto, sí. terminó presentando a Xochitl como, uy, sí, la señora de las gelatinas que pues de 2 computadoras y 2 impresores ya, ¿no? Y creo que, pues bueno, esto que tú observas en esta persona, pues yo creo que, digo, nada más habría que ver ante quién está actuando ese papel, ¿no? Sí, o sea, para mí entrarían ahí dos que se me ocurren, que es por un lado Lidia Cacho y por el otro Anabel Hernández, que de las dos Mm. me consta, ellas lo dijeron a menos que hayan mentido, que AMLO ya tiene años les había ofrecido puestos. Los Mm. quería incluir a su famoso proyecto de transformación. Las dos dijeron Mm. que no es su rol. Y paradójicamente, o quizás no tanto, para ellas el tiempo de mujeres como que no aplica a esa magnitud, o sea, porque Mm. son ya odiadas, o sea, siempre cuando se trata de ellas ya es, las perdimos. Alguna vez Ujú. fueron voces que valía la pena escuchar, pero hoy ya no. ¿Y por qué? Porque siguen en la misma línea de crítica, que sobre todo en el caso de Anabel Hernández nunca me ha gustado, Mm. porque es un periodismo, y creo que hicimos también un episodio sobre eso, sobre el planteamiento, la entrevista muy célebre que tuvo Julio Hernández con ella, que no llevó a nada, pero Sí. tú no puedes cambiar nada más de simpatía porque ya te critica a los que a ti te gustan y antes cuando Sí. criticaba a lo que a ti no te gusta, ahí sí te gustaba. O sea, ellas siguen lo mismo. Y Lidia Cacho, que investiga redes de poder, de pederastia, tráfico Sí. sexual y todo en México, pues ella también sabe que hay muchos poderes en México que siguen más fuertes que nunca y por lo tanto tampoco le hace un lavado de cara al régimen actual y por lo tanto, sobre todo Lidia Cacho, pues yo no la veo en ningún espacio, nunca invitada como experta, que Ujú. escriba una columna, que esté en el podcast y todo. O sea, ese es el precio que pagas. Ahí sí tienes un punto, que si no complaces a tus audiencias, o no Ujú. complaces al gobierno, o no complaces a la presidenta, que A los tengas anunciantes espacios también, a las o marcas. hasta anunciantes, sino si Sí. ejerces, para mí, la crítica como periodista deberías de ejercerla, es decir, tu tarea es de informarnos a nosotros, los que no tenemos poder,
de los abusos de poder en todos los sentidos, eso tiene un costo. Y en México el costo es que tu visibilidad pues es muy reducida a comparación con que si harías un queda bien. ¿Te parece que vayamos al siguiente clip? Adelante. Que ese me asustó mucho, porque Sabina dijo algo que de alguien que además sale del sector cultural, en la vida lo había escuchado. Según estos reglamentos en que las grandes empresas, en lugar de pagarle al fisco dinero, lo pueden gastar en donaciones para el arte y la cultura, no mucho de lo que pagan al fisco, por cierto, nada más el 3%, esta ley tiene candados para que no puedan dar más de una cantidad muy pequeña. El señor Slim en su inicio estaba dispuesto a mantener él solo a la mitad del cine mexicano. Hay otros grandes empresarios como los Coppel que querían invertir seriamente en museos, en teatro y en cine. Y les pusieron un candado. Y les pusieron un candado por esta razón. No vaya a ser que se vuelvan los grandes patronazgos, sus empresas de la cultura y el arte, y desplacen al Estado. ¿Sabes qué? Esas son vanidades que no nos podemos permitir, y menos la izquierda. Yo creo que tienen que quitarse ese candado, y que si ellos quieren ser los patronos de las artes y la cultura, que lo sean. A ver, ahí, me gustaría nada más anotar. O sea, ella está reconociendo que en algo como el arte tiene que haber una estructura de poder análoga a la de varias otras cosas, ¿no? Ya aceptando que sí, tiene que estar así. Porque creo que ella es una persona muy cercana al teatro, ¿no? Sí, exactamente. Según recuerdo. Ella hasta escribe obras de teatro y todo eso, es correcto. Pues me parece que ya está reconociendo una estructura que la verdad es que no sé si el arte debería estar sujeto a ese tipo de estructuras. Digo, no sé. No, ahí tengo yo la duda, es una pero locura. ella está muy segura, ¿no? Es una locura porque, digo, si algo hemos criticado también en este espacio es la pobredumbre en cuanto a la inversión al sector cultural, históricamente en México, pero sobre todo de los 6 años de AMLO. O sea, ahí también hay una deuda, como dirían los morenistas. O sea, no se hizo nada, hasta se hizo un recorte en gastos que afectó más esos rubros. Y digo, yo que conozco más o menos gente que trabaja en teatros aquí en México, es una profesión para hablar nada más del teatro, son muertos de hambre. O sea, es algo que de eso apenas vives. Es horrible. Es absolutamente espantoso eso. O sea, hay muy pocos que viven aceptablemente bien de profesiones en el sector cultural de México. ¿Por qué? Por la falta de inversión pública en eso. Y ella, sabiendo del estado actual, porque como dices, ella seguramente lo ha visto, a primera plana se le ocurre. Además, ella misma dice, a ver, los empresarios invierten en ese tipo de cosas para no darle ese dinero al fisco, es decir, para ahorrarse impuestos, invierten en el sector llamado cultural. Y ella dice, ok, como yo considero la inversión en el sector cultural como algo bueno, pues que dejen de pagar eso en impuestos, como si nos faltaran en recaudación de impuestos, algo que hemos hablado miles de veces, que lo que hace falta es más dinero. Ella dice, no, que ahí quiten dinero para que no alcance o que alcance aún menos, y además se conviertan entonces en los mandamases del sector cultural, porque ese es el peligro, que cómo vamos a dejar que ciertos individuos privados tengan el poder de decidir qué cosas se apoyan en el sector cultural y cuáles no. El gran ejemplo son las cosas de Slim, que tiene muchas cosas de arte del centro histórico, museos en Polanco, que únicamente operan porque él mete dinero, pero que no por eso, para mí, tienen un valor como deberían de tener una, digamos, obra, un museo con un curado y con una pretensión de culturalizar a la gente. O sea, si uno va al museo de Slim en Polanco, el Sumaya, perdón, pero eso es de lo más naco que he visto en mi vida. O sea, es alguien que tiene demasiado dinero, compra obras de arte en todo el mundo, lo pone en un espacio que está espantoso y además te cobra entrada. O por lo menos cuando yo fui cobraban entrada, menos que ya sea gratis, lo cual no creo. Y eso es la privatización de ciertas cosas que para mí tienen una absoluta necesidad esencial de ser públicas y que haya un alcance democrático para que no unos cuantos sean los mandamases qué obras de arte, qué obras de teatro, qué obras de cine, qué películas. O sea, nada más imagínate que ellos tengan el poder sobre, a ver, esta película la vamos a financiar, pero esta que tal vez es medio crítica, eso no. O sea, imagínate nada más. Es que, y además, a ver, como si no
pudiera inmediatamente, desde lo que ella está diciendo, voltearse a ver el caso de Televisa, por ejemplo, ¿no? De cómo Televisa, siendo un espacio de difusión, quizá durante varias décadas, no sé si lo sigue haciendo, pero el de más alcance en este país, ve la cantidad de productos culturales, porque bueno, sí, son productos culturales, porque sí muestran algo de el espíritu colectivo de esta sociedad, ¿no? Y ve las porquerías que son el pan de cada día en Televisa. Ve la repetición de clichés en las telenovelas y la cantidad de esquemas moralistas que se transmiten a partir de la televisión, ¿no? O sea, y eso, o sea, prácticamente lo que a mí me suena lo que ella está proponiendo es un poco eso, ¿sí? Llevarlo a varias otras manifestaciones artísticas. Y a mí eso, a ver, yo como alguien que consumo hasta cierto punto arte o por lo menos productos artísticos como literatura, cine, pues eso a mí me parece espantoso también. Sí. Todo eso a costa de que paguen menos impuestos. Sí. O sea, aparte vamos a tener un problema. De que quién es el que sale ganando, ¿no? O sea, de quién es el que sale ganando. De que siga saliendo ganador el de siempre, ¿no? O sea, exacto, no siga ganando, exacto, porque paga menos impuestos, acumula poder en el sector cultural y que los demás nos hagamos bolas, que aunque va a haber menos inversión, no sé, en salud, en educación, en infraestructura, y que suframos aún más por las deficiencias de inversión en esos rubros. Digo, pero que Sabina, que salió de ahí, lo diga, pues no sé, tal vez tuvo un mal día, pero si un día tengo chance de entrevistarla, eso va a ser la pregunta número 1. Sí. Sigamos. Nos va a ilustrar de cómo funciona la publicidad. Resulta que hay un reglamento que el dinero que el Estado gasta en los medios de comunicación para comunicarse con la población se da de acuerdo a cuántos espectadores tiene cada medio. Es una medida altamente conservadora. O sea, la publicidad se da acorde al rating. Wow. O sea, eso le parece algo conservador. En vez de decir, ¿por qué no cuestionamos la figura de propaganda del gobierno en sí? Porque ahí está para mí el meollo del asunto. ¿Por qué necesitamos tanta autopromoción del gobierno? ¿No se supone que su tarea es gobernar y si lo hacen bien, entre comillas bien, yo me voy a dar cuenta y no necesito prender mi maldita radio para que me digan, gobierno de la Ciudad de México, no sé qué, trabaja por ti? Y yo lo critico en general, o sea, eso también ya antes con el PAN y PRI me pareció lo mismo. La figura en sí de publicidad, que es otra forma de decir propaganda oficial del gobierno, ese es el problema. Pero que se distribuyan las cantidades acorde al rating, pues ¿cómo ella quiere que funcione? ¿Que entre menos rating más te van a dar? O sea, como que no entendí por qué ella critica eso, cuando ahí la lógica capitalista en eso funciona siempre de esa manera. Entre más rating tengas, más vas a recibir de publicidad, porque el que te vende la publicidad sabe que en tu programa el alcance es mucho mayor, por lo tanto sube tu precio para los 3 minutos que le regalas o lo que sea. O sea, ahí es oferta y demanda. Yo no entiendo por qué ella se lo puede imaginar de otra forma, y si se lo puede imaginar de otra forma, no sé cómo podría ser eso de otra forma. Sí, no, o sea, quizá como que plantear esto como un problema de gobierno, pues es a ver qué tipo de cosas promueves además de tu propia figura, además de tu propia... pues es lo único que hace, además, ¿no? de tu propio discurso, ¿no? Pero pues ahí está la cuestión, ¿no? Que sí tenemos un gobierno que no promueve otra cosa que su propio discurso, pues sí, ¿no? Pues sí. Y lo hacen a nivel federal, a nivel de los estados, a nivel municipal, en todos lados. Y eso es un gasto que sí son muchos cientos de millones de pesos, que lo cuestionas en sí, pero si no cuestionas la publicidad en sí, tampoco me vengas con que el rating no debe de importar para el monto. Eso me parece de risa. Abandonemos el espacio de Sabina para ir con un viejo conocido tuyo, Gibran Ramírez, que estuvo con Azucena Uriesti. Hay que decir que Gibran ya es diputado por MC, es decir, que ya es fosfo. Usa sus zapatos naranja, obviamente. Yo lo vi en público con los zapatos naranja. Lo viste en público con zapatos naranjas, sí. Seguramente impactante, una experiencia para ti inolvidable. Sí. Espero que le hayas pedido un selfie, ¿no? Estuve a punto, me dio miedo, la verdad.
me intimidó. Hubiera estado bien, pero bueno, seguramente como tiene el afán de ser senador y luego presidente, te lo vas a encontrar otras veces. En este programa discutió en gran parte con Arturo Ávila, que es uno de esos empresarios que ahora es diputado de Morena. Vamos a escuchar. Primero tienen un intenso intercambio sobre el lema de que llegamos todas con la victoria de Claudia Sheinbaum. Personal. Me sorprende cómo el compañero Gibran le tiene tanto desprecio a ese momento histórico, ¿no? Que no simbolice tanto para él. Fíjate, para mi hija, una niña de 14 años, antes de que Claudia Sheinbaum fuera electa presidente, en su mente no existía la posibilidad de poder ser presidenta. Hoy, mi hija hace una semana justamente me dijo, oye papá, ya cambié de decisión, ya no quiero ser médica, me dijo, ahora quiero ser presidenta, ¿no? Y eso lo hace posible, efectivamente, que tengamos una presidenta. Y no solamente eso, es la primer presidenta de América del Norte. Y eso me parece también muy relevante. Y rompe un estigma, ¿no? De un país que sí ha tenido, lamentablemente, un serio machismo, ¿no? Y que tenemos que abonar para que se acabe, porque tenemos mamás, porque tenemos hijas, porque tenemos hermanas, porque tenemos tías. Y en esa lógica, Gibran, me parece que minimizar lo que representa el simbolismo de que con ella llegan todas, pues es un desprecio a las mujeres. Lamento mucho que tu hija no haya tenido acceso a las noticias sobre Angela Merkel o Dilma Rousseff, y creo que eso es tu responsabilidad. No, yo creo que no va por ahí. Yo creo que no estás minimizando lo que pasó en nuestro país, y lamento que tú le tengas tanto desprecio a las mujeres de nuestro país. ¿Es desprecio? De ninguna manera es desprecio a las mujeres. Lo que digo es que Claudia no se puede arrogar la representación de todas. Ella llegó por circunstancias muy específicas, y ninguna mujer en circunstancias adversas, que no pertenezca a la élite, que pertenezca a los grupos vulnerables, podría sentirse representada justamente por esas características que tiene ella. Pero no te corresponde a ti responder eso, le corresponde a las mujeres en todo caso, ¿no? Desde luego, claro. Lo he hablado con mujeres. Bueno. Y hay el representante de las mujeres en el tiempo de las mujeres. Muy bien. No, mira, qué distinto mi debate ayer con Laura Ballesteros de tu movimiento. Yo fíjate. creo que otra actitud completamente distinta. Yo creo que te estás proyectando mucho, porque tú eres el que está intentando representar el significado del arribo de una mujer para todas las mujeres. No, Yo estoy destacando algunos atributos que hacen parecer arrogante esa proposición de que llegan todas. Oficialmente estamos en el mundo de Barbie. ¿Cuál es el mensaje de la película de Barbie? Que, como diría el Chicharito, hace falta que las mujeres se imaginan cosas chingonas. Y ahora, como ya se pueden imaginar, ser presidentas, porque la vieron en la tele, en su toma de posesión, por eso es un día histórico. Como si el problema fuese que las mujeres, o en general la gente, no es capaz de imaginarse cosas chingonas, y hay casi una especie de automatismo que si me imagino algo, ya estoy más cerca de hacerlo. O sea, las contestaciones de Gibran me gustaron porque sí pone para mí en evidencia la estrategia de propaganda de los de la llamada 4T hoy, que es descalificar aprovechando la, vamos a decir, frase de tiempos de mujeres, cuando ya cualquier crítica a Sheinbaum o al ejercicio de gobierno de Sheinbaum se va a poder criticar, si viene de un hombre, de que él es un misógino que no reconoce o que no es capaz de comprender la importancia simbólica histórica del arribo de una mujer en la presidencia de México, cuando eso para mí no tiene absolutamente nada que ver, porque ha habido muchas mujeres en la historia. La que más me gusta mencionar es Margaret Thatcher, que fue de las peores que ha habido, la dama de hierro, no por nada le llamaban así. Y segundo es que lo que él dice que es la cúspide de la llamada política identitaria, que es nada más las mujeres pueden opinar sobre esto porque son mujeres. Tú como hombre no tienes esa identidad, por lo tanto, tú no tienes idea. O sea, eso es para mí de las argumentaciones que más pululan en la actualidad en muchas partes del mundo y la que más me asustan, porque somos humanos precisamente porque nos podemos abstraer de nuestro contexto, de nuestra supuesta identidad y de todo eso. Siempre pongo el ejemplo, yo nunca he estado en una pinche guerra, ni de cerca, pero no por eso no estoy seguro si apoyo guerras o no, sino soy pacifista hasta que voy a morir. Es decir, que lo que nos hace humanos es que nos podemos salir
de nuestro contexto y nuestro pensamiento para opinar sobre cosas en las que no estamos inmersas, aunque no seamos del mismo género. Y para acabar, como Gibran también dice, como si Sheinbaum fuese Mary Chuy, que si se acuerdan, Mary Chuy fue la candidata del Consejo de los Zapatistas o los Pueblos Indígenas que quiso ser candidata creo que en el 18, ¿no? Cuando gana AMLO, o en el 12, en el 18, ¿no? Que creo que juntó las firmas y que no logró, el INE no se lo reconoció. O sea, hablan como si Mary Chuy, como si Sheinbaum se pareciera en su, entre comillas, origen a Mary Chuy. Cuando estamos aquí ante una figura que lleva en la élite académica de la UNAM desde como 35 años, 40 años, en posiciones de poder junto a AMLO desde también ya 20, 30 años, es decir, que no es representante del, yo diría, 99% de mujeres en México. En consecuencia, para mí, el lema de que como llegó Sheinbaum, llegamos todas, es para mí propaganda vacía. No sé cómo lo ves tú. Yo sí me cuesta trabajo posicionarme en esto. O sea, sí. Che tibio. Bueno, pues a lo mejor en este tema tal vez sí lo sea. Digo, yo por lo menos no sé el contexto de esa discusión, o sea, no lo tengo completo. No sé si, por ejemplo, cuando le reclama a Gibran que utiliza ciertas características de Sheinbaum, pues a mí me sonó a, creo que lo que pasó con, ¿quién fue quien escribió? Pues quien hizo referencia a su religión, a su origen, a características raciales y demás. No sé si Gibran nunca hizo eso. Te preguntaría porque sí no sé. No, para nada. Ok. Para nada. ¿A qué características se estaba refiriendo entonces? No, ellas, o sea, nada más era la discusión sobre qué tan histórico fue la toma de posesión de Sheinbaum. Y Gibran dijo, pues, no más histórica que la de AMLO. Y yo comparto ese análisis. Y luego dio sus argumentos y criticó a los propagandistas del régimen que discursivamente quieren crear la impresión, la imagen de que esto es un día revolucionario, sobre todo para las mujeres. Y cuando Gibran comenzó a criticar, que uno puede criticar las críticas de Gibran, claro que sí, pero la descalificación de que tú como hombre lo único que te queda es callarte, a partir de ahí para mí comienza la estupidez. O sea, sería como si yo digo, yo que entre comillas soy alemán, y tú opinas ahorita algo de Alemania y digo, no, Horacio, tú no eres alemán, yo voy a opinar. Para mí me parecería, o sea, ridículo argumentar de esa manera, ridículo. Y eso es mi crítica a lo que dice aquí el empresario de Morena, porque ya les voy a llamar así. El empresario de Morena se quiso adjudicar como el lema de histórico, descalificando a Gibran de ser un macho de quinta. Y eso sí me parece muy barato. Bueno, o sea, creo que mi opinión a lo mejor trataría de tomar de los dos lados, no validaría por completo, o más bien, no descartaría por completo que sí la importancia simbólica de que llegue una mujer al poder pesa, o sea, tiene cierto peso, como digo, y ahí también le podemos atribuir a cómo a veces, o más bien cómo se ha escrito nuestra historia, pero bueno, en algún momento tuvo su peso que llegara un presidente de origen indígena, ¿no? Como Benito Juárez al poder, que en algún momento llegaran al poder fuerzas revolucionarias, ¿no? Digo, sí, sé lo problemático que es sostener algo como eso, porque las fuerzas revolucionarias que llegaron al poder, pues ya eran de cierto, y sobre todo más bien de las que se conservaron en el poder, ¿no? Ya quienes representaron la revolución al final y que sí se consolidaron, Álvaro Obregón, Elías Calles, pues bueno, son figuras súper problemáticas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, discursivamente, ¿no? Algo hicieron en la identidad pues ya no solo de los gobernantes, ¿no? Sino de las personas, de los ciudadanos en nuestro país, ¿no? Y que llegue una mujer en un país como el nuestro, pues yo no descartaría que sí hace algo en la idiosincrasia, pero sí, de la otra opinión también tomaría esta parte del giro doctrinario, del giro propagandístico, ¿no? También eso sí lo reconozco. O sea, no, me parece de estas cosas que la 4T también de repente trata de hacer, ¿no? Como de
como de cambios súbitos, nada más por una especie, como por su propia llegada, ¿no? Como si fuera una llegada, como de un profeta, de un mesías, ¿no? Y como si ya a partir de eso las condiciones materiales de todo mundo ya son otras, ¿no? Y eso por supuesto sí es, y eso hasta puede llegar a ser en este país puede llegar a ser violento, ¿no? Violento en el sentido de que pues se pierde de vista pues tantas causas que no se han reivindicado y que estarían en proceso de reivindicarse si es que el papel de presidente ejercido por una mujer de verdad lleva a efecto esto que está prometiendo. O sea, todas esas reivindicaciones que tiene que haber, pues bueno, justo no puedo reconocer que se estén reivindicando ya en automático por esto. Eso sí, sino que tendrían que entrar a un proceso de reivindicación. Y bueno, ahí tendría que haber, por ejemplo, un diálogo con el movimiento feminista, digo, para ver qué sale de ahí también, ¿no? También, por ejemplo, bueno, algo que se reclamó, una de las cosas que ya podrían haber dado otra impresión, ¿no? El acercamiento con madres buscadoras, quizá el papel que pudiera ser diferente de esta nueva presidenta respecto a las víctimas, ¿no? O sea, varias cosas en las que sí, ya no solo este eslogan de ya llegamos todas las mujeres, ¿no? Que parece como que marca un cambio radical nada más por el propio acto de llegar una mujer presidenta. Obviamente no podemos ya comprarnos que eso ya representa todos estos cambios sí grandes, todas estas reivindicaciones, sino que bueno, habría que entonces empezar más bien con pues a lo mejor con el beneficio de la duda, pero digo, yo no sé con qué tanta confianza, ¿no? Y eso nada más, o sea, sí creo que sí tiene un peso simbólico que llegue una mujer al poder, ¿no? Pero no, o sea, esto que se trata de hacer a partir de ese eslogan, pues sí, ahí sí me coloco más en una postura como la tuya o la de Gibran. Se me hace que andas y queda bien porque buscas un puesto. Veremos. Aquí bueno, dejé ya tengo mi doctorado, testimonio. Ya quiero un puesto. Por eso, exacto. Puesto. Yo aquí lo advertí, yo les di la exclusiva, que tal vez así acabemos, pero ni modo. Yo seguiré en la trinchera. Bueno, sí, seguimos. Te falta un año. Para que luego ya también queda bien para buscar un puesto. Bueno, es posible. Es posible, pues a veces uno tiene que comer. Pero eso ya es discusión para otro día. Sigamos ahora con esta mesa en la que ahora la discusión gira en torno a la actividad empresarial del hoy diputado de Morena. Que se había retirado de empresario en 2019. Y hay... No. Hay no dije eso, ¿eh? Si quieres vemos la grabación. A ver, lo último que me quieres decir para escuchar a Arturo. Sí, en noviembre de 2020 se promociona en una revista como capitán de IBN Industrias Militares y lo defiende. Hay que destacar también que es una empresa que ha sido señalada por malas prácticas, incluso por la Auditoría Superior de la Federación, y que en 2021 recibió una inhabilitación por esas malas prácticas. Señalado con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con Bansefi. Bueno, primero déjenme aclarar algo, y me parece muy importante decirlo. No me arrepiento en lo absoluto de mi pasado. Fui empresario. Un empresario con una empresa muy importante, no solamente en el país, en Estados Unidos, en Bélgica, ¿no? Y en Waterloo, en Canadá, para ser muy específicos. Durante la empresa de la que fui presidente durante muchos años, se dedica efectivamente a salvaguardar vidas. A ver, una pregunta. Dijo que su empresa se dedica a salvar vidas. No, perdón, ¿cómo dijo? A salvaguardar vidas, perdón, sí. ¿Qué crees que haga su empresa? Pues está en el sector, en medicinas o qué. Te doy otra chance. Medicinas no es. ¿Qué más podría ser? ¿Salvaguardar vidas? ¿Qué podría ser? Nunca lo vas a adivinar. Escucha. Hospitales. Hacer vehículos militares. Hacer vehículos blindados. No mames. O sea, ¿qué tipo de vehículos son? ¿O qué? O sea,
dense cuenta el fraseo de marketing del empresario. O sea, eso es genial. Sí. Yo, con mi empresa, creo objetos para salvaguardar vidas. Y uno lo escucha y dices, bueno, pues ¿en qué ayudas, no? En sistemas de salud, medicamentos. Ya de por sí es problemático eso, ¿no? Y ya sería problemático, pero yo también, mi asociación fue, bueno, hace vacunas o invierte en la investigación para mejor tratamiento del SIDA o no sé, digo, habría mil cosas que se podrían asociar a la idea de salvaguardar vidas, pero de lo que se trata no es nada de eso, sino que hace vehículos militares blindados y luego, que esa es la parte que no me tiene clip porque si no hubiera sido demasiado largo, promociona a su empresa que ellos le vendieron el coche a Ciro Gómez Leiva y gracias a ellos no murió en el atentado contra Ciro Gómez Leiva porque tenía su camioneta blindada. Por eso Horacio salvaguarda vidas. Ah, pero ¿es en blindajes y todo esto? ¿O ya un Sí. nivel militar? Ambas. O sea, digamos, él, estoy seguro que a la hora de expandirse, tuvo la idea de cualquier emprendedor, a ver, tengo un país o un continente tan salvaje que sufre problemas de balaceras a cada rato. A ver, ¿de dónde podría haber una demanda? Pues en vehículos blindados para los militares o para sujetos privados con mucho dinero como Ciro, que su troca seguramente se parecía casi a un vehículo militar. De Batman, Sea como sea, de Batman. como empresario, eso es un buen negocio. Y eso, fíjate, yo no me había puesto a pensar porque con Balam hice un programa sobre la retórica en torno a la militarización del régimen actual, pero no me había puesto a pensar que si se invierte tanto en el sector militar, obviamente debe haber algunos empresarios que se benefician increíblemente de esas inversiones. Y lo que menos pensé es que ya varios de esos empresarios se hayan metido como diputados o senadores directamente a Morena. O sea, el conflicto de interés más claro no puede estar. O sea, él dice obviamente que vendió sus empresas, ya sabemos cómo funciona eso, con prestanombres, a tu familiar, te lo vendo a ti, lo que sea. Luego hago lobbying a favor de que del gobierno del que formo parte invierta en el sector que le conviene a mis empresas. No, bueno, el negocio, perfecto. Y sobre eso ni siquiera me había puesto a pensar. Y menos yo tenía idea de que había dentro de los diputados de Morena gente, empresarios de ese sector. Eso sí me pareció revelador. Sí, sí. O sea, y Azucena, la gran periodista, nada más tiene una preocupación. Arturo, un empresario que era cercano a un gobernador priista, que era cercano a un secretario de la defensa priista, salían fotos con ellos, ahora sale en fotos con el oficialismo morenista, porque eso sí da cuenta de que alguien está donde le conviene, ¿no? Pero el delito es... Por millones de pesos. No, lo que digo es que son faltas de ética que acusan en el contrario. Explico las Es fotos. falta de ética, ¿verdad? Que acusan en el delito contrario. es... Ajá. Ajá. ¿Cuál es el delito? Y eso es el problema de gente que se asume como periodista y no tiene idea de nada. Para mí aquí la acusación no es si fue lícito o no, sino que el modus operandi en México históricamente siempre es ese, que hay una simbiosis perversa entre intereses empresariales y representantes políticos, o en este caso peor para mí aún, entre militares que le aprueban o apoyan contratos que beneficien entonces a la empresa de este señor, pero así habría cientos de miles de ejemplos. ¿Eso es legal? Claro que es legal, pero que un representante de un gobierno de izquierda tenga como diputado a un empresario que se benefició con cientos de millones de pesos porque tuvo relaciones con el secretario de Defensa durante los 6 años de Peña Nieto y además con un gobierno priista que ahorita se me escapa el estado, pero podría ser lo mismo en varios estados, ahí está el problema. O sea, yo la pregunta que hubiera hecho primero bueno, una investigación de a ver qué tantos representantes de Morena se benefician de la inversión en el sector del ejército. Eso es muy interesante. Yo no he leído nada al respecto. Y la segunda pregunta para mí hubiera sido, oye, ¿y no se supone que ustedes son un partido de izquierda y por qué tú como empresario te metiste a un partido de izquierda que supuestamente no favorece el interés de los potentados o lo que sea? Y ahí está para mí una contradicción ideológica fuertísima que como periodista me hubiese interesado. Y lo que menos me importa es lo que a ella más le importa, que es, a ver, ¿cuál es el delito? Y como no hubo delito, pues ¿cuál es el problema? No pasa nada. Pero ese no es el problema, sino el problema es que eso es
ya un engranaje, sí le llamaría yo, de corrupción que funciona tan bien que el problema ya no es inventar más leyes para prohibir esas cosas, sino que lo más fácil sería que no puede ser que tú seas empresario en julio y en septiembre de repente seas el diputado o senador y luego vas a ver que en 3 o 6 años es al revés, que quien fue diputado, tipo Sandra Cuevas, ahora ya tienen no sé cuántas empresas. Es decir, ese intercambio de favores, que puede ser lícito, muchas veces creo que ni siquiera lo es, pero incluso asumiendo que lo fuese, el problema no es si es legal o no, sino eso genera redes de interés que son negocios jugosos que le convienen a los participantes, pero que no tienen nada que ver con hacer inversiones que le convengan, entre comillas, a la mayoría de los mexicanos y mexicanas. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, pues ya también lo venimos diciendo en varios programas, ¿no? Entender cómo, hasta qué grado está mezclado los poderes económicos con el poder político en nuestro país, pues sí es un asunto que explica varias de las cosas quizá más relevantes o de mayor alcance, ¿no? En nuestra realidad, ¿no? Y bueno, pues esta sería una de esas partes donde ya ¿es diputado federal? Es diputado federal, correcto, sí. Un diputado federal que muestra eso, que muestra esa amalgama entre poder político y poder económico, y además poder económico de cierto tipo, porque pues también hay que entender que, pues sí, que de donde venga el negocio, o sea, el tipo de negocio que sea, pues digo, por ejemplo, esto lo podríamos llevar al caso colombiano, cuando Pablo Escobar se andaba también metiendo como, creo que era diputado, ¿no? En algún momento. Pues bueno, también es un cierto tipo de poder económico que está amalgamándose, como fusionándose con un poder político, ¿no? Y aquí también es un cierto tipo de negocio, de un tipo de empresario, ¿no? O sea, creo que sí es relevante eso. Es relevante señalar que es un tipo de empresario. No es un empresario que se haya dedicado a esto que dice de salvaguardar vidas. Bueno, pues a lo mejor sí ha sido alguien que ha promovido pues la construcción de hospitales y sí hacer un negocio a través de la salud, pero con un enfoque de tal vez, ¿no? O sea, tal vez, por ejemplo, al doctor Simi, si lo pones ahí, a lo mejor todavía tiene más argumentos para defender por qué se está volviendo político, ¿no? Y eso, y de todos modos levanta sospechas, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, esto lo digo nada más como para abonar a... Sí, pues sí, o sea, eso es una práctica, ¿no?, que yo espero de alguien del PAN. Ajá. Eres empresario, quieres más negocio, eres demasiado listo para caer en actos ilícitos, haces todo eso que moralmente es condenable, pero lo haces con buenos abogados de manera lícita, pero no lo espero de alguien que dice, está gobernando el pueblo para el pueblo. O sea, eso ya es la burla que no tienen madre, en pocas palabras, lo tengo que decir así, y más con lo que vamos a ver ahorita, porque poco a poco se sintió incómodo con las críticas de Gibran y le contesta con este tipo de argumentos. Yo siempre he sido una persona cercana a las Fuerzas Armadas. Estudié, de hecho, Seguridad Nacional en Harvard, y tú lo debes... Alguien del pueblo estudia en Harvard, obviamente, ¿no? Como todos. Debes de saber también. En esa lógica, me parece que lo que haces es un acto muy doloso. Pero sobre todo, a mí no me dañas. Yo ya no estoy en la empresa. Dañas a los más de 1,500 trabajadores que trabajan hoy en esa empresa. Dañas a familias de aguascalentenses, de hidrocálidos, que hoy trabajan en esa empresa. ¿Por qué? Porque estás tú tratando de insinuar que la actividad lícita que genera esa empresa, porque es lícita y lo puedo absolutamente demostrar, y además que se presume en el mundo porque está esa empresa entre las 100 empresas más importantes de América, ¿no? No fuera limpia. Entonces, cuidado con lo que dices, porque te llevas de calle a miles de personas. El fin que busca mi empresa no es el dinero por el dinero. Yo podría, y así lo he hecho. Como Kenia Rabatán, se tiene que aguantar la risa. O sea, ya que un panista se burle de ti cuando tratas de defender tu actividad de empresario, eso ya está grave. Pero escucha, o sea, él no está ahí por el dinero, sino está ahí por esto. Escucha. Invertir todos mis recursos
para una revolución pacífica. O sea, básicamente es como Jesucristo. Pues es el Che Guevara, pero Ándale. Es el Che buena Guevara. ondita, ¿no? Buena ondita, que invirtió todo su dinero en la Cuarta Transformación y que no está ahí por el dinero, sino su empresa es una empresa que entonces la gente trabaja ahí porque creen en la causa de vehículos militares. O sea, me parece tan bestialmente vulgar su forma de justificarse y además que la periodista ahí en la mesa no diga absolutamente nada. Sí. O sea, ella podría ser reemplazada por la inteligencia artificial y estaría hasta mejor, porque sería más eficiente, sería gratis, lo podrían invertir en mejor audio porque me parece bastante deficiente para un canal que tiene millones de seguidores diarios en cuanto a la calidad de audio, pero no preguntó nada, no se le hizo nada como curioso que argumentara. Hasta Kenia, lo acaban de ver, se estaba riendo y hubo una escena que no traje en la que él habló no de sí mismo como empresario, sino usó el lenguaje que también usa Kenia de los empleadores. Es decir, nosotros como no empresarios tenemos que tener una actitud de gratitud hacia los empresarios porque ellos hacen todo eso nada más porque quieren generar empleos para nosotros. Y nosotros somos pobres diablos que debemos decir, estar agradecidos de que ellos sean empleadores. Y hasta le dice Kenia al diputado Ávila, no, bueno, pues entonces vente con nosotros. O sea, Kenia Rabadán se sorprendió y no pudo creer que alguien que supuestamente es su contrincante político sea empresario, sea representar, exacto, o sea que realmente el interés, hasta ella se dio cuenta que es una persona, honestamente, con todo respeto, muy básica, se dio cuenta, él está de mi lado y nada más discursivamente está en Morena, pero por lo que hizo y lo que plantea hacer, está de mi bando, es de derecha, es el PAN, habla a favor del sector empresarial y eso sí me pareció muy curioso y es muy triste que en una cadena tan importante te puedas zafar tan fácil con este tipo de argumentos de que tu empresa no hace todo por dinero, sino inviertes todo por la revolución pacífica en México, ¿no? Bueno, o sí, sea... está bien para sospechar. Así empiezan varios villanos de Marvel, ¿no? Dale, sí, exacto. Exacto. Que les hacen la entrevista, oiga, señor, ¿y usted hace eso por qué? Por la paz mundial. Sí, el típico lobo vestido de oveja. Sí. O sea, fue tristísimo. Y ya el último clip de esta mesa. Si hubo contratos. Si hubo contratos, si hubo cercanía con el poder, si hubo beneficio Y del tú ya no militarismo. estás en esa empresa. ¿Te retiraste en qué año? Y contratos lícitos. ¿En qué año? Contratos que generaron O sea, empleos. O sea, sí, y fue lícito. Pues es lo mismo que pasa con Xóchitl Gálvez, ¿no? Es lo mismo que pasa y pasa con tantos políticos o empresarios mexicanos. O sea, Claro. el problema no es si es lícito o no. Obviamente, si no es lícito, está Sí. peor aún. Pero no lo hace para mí mucho mejor o un grado mejor si es lícito. El problema es que quienes dominan son los empresarios. El interés empresarial representado como supuesto interés general Sí. o en este caso del interés del pueblo, que no es el interés del pueblo, sino en este caso él es un representante del interés de su empresa. Por lo tanto, como él hasta mismo dijo, siempre he sido cercano al sector del ejército en México. Sí, pues es lo que venimos diciendo, creo que en este programa es, sí, hay una postura que yo creo que nosotros consideraríamos típica de la izquierda, que consistiría en bueno, tiene voz el sector obrero, tiene voz, ¿no? O yo diría por lo menos el sector no empresarial. Claro, sí, ahí habría O sea, que ver qué colocamos ahí. El no empresarial, porque puedes ser el académico y puedes ganar bien. Yo no digo Claro. que tengas que ser pobre. Y si no eres pobre, entonces ya eres de derecha. No. Pero si tú, además, él dijo, si tú fuiste dueño de una de las empresas, de una de las 100 empresas más importantes del continente, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De alguien que representa el capital o el interés de la gran mayoría de la gente? Pues ustedes adivinen. O sea, Sí. ¿por qué no puedo tener gente que por lo menos no es cientos de veces millonario en pesos, hablando supuestamente a mi favor? O sea, yo pediría ya el interés no empresarial, con eso yo ya estaría contento. Claro, y lo que entonces reconocemos en el primer piso y segundo piso de la Cuarta Transformación es una renuencia a quitarle, no a quitarle, pero a dividir la voz y el voto del sector empresarial, que lo sigue conservando, ¿no? Y lo sigue conservando también a este nivel de un acceso al poder político, ¿no? Sí, exacto. Se sigue
pues ya no solo se tolera, ya Está se utiliza, inmiscuido. está ahí presente, se Está ahí, acepta sí, como sí, una sí. de las herramientas que tienen para conservar el poder, ¿no? Sí, ¿no? Y en la toma de posición de Sheinbaum estuvieron ahí en primera fila los empresarios más ricos de México. Que no me vengan a contar que lo boicotearon, o hasta había gente que me decía, lo van a impedir, van a impedir. Y yo digo, ¿quién? ¿Quién lo va a impedir? Lo van a impedir, lo van a impedir. O sea, el delirio ya de la oposición de la élite que ellos creen que hay, y honestamente yo no la veo. O sea, a menos que busques en Twitter, que siempre vas a encontrar al loco o la loca que hable en contra de AMLO de manera clasista, etcétera. Pero de veras, el capital y el poder en México está inmiscuido, o por lo menos tiene un pacto con Morena para que no se afecte a su interés. Y bueno, con los clips de hoy más o menos quedó claro. Para terminar, un clip un poco más largo, como de 3 minutos, de un collage en el que van a hablar algunos intérpretes del régimen actual que nos van a explicar cosas que según ellos son importantes de comprender de los 6 años de AMLO o de lo que nos espera de los 6 años de Sheinbaum. Y mientras escuchen eso, piensen en todo lo que hemos escuchado y discutido el día de hoy, y según los intelectuales del régimen, todo de eso no es importante, sino lo importante es lo siguiente. Un gusto, Jorge. Pues bueno, estuviste entrevistando a la propia Claudia Sheinbaum, a gente cercana a ella, de su equipo. Es una biografía pues muy interesante de ella. Creo que viene en un muy buen momento porque hay muchas cosas que no sabemos de Claudia y en estos meses de transición pues no logramos tener el suficiente conocimiento de ella y creo que es un libro útil en ese sentido. Y el resultado. Antes de que siga, literal publicó la biografía que él escribió, Jorge Cepeda Patterson, el día de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. Yo digo, para escribir un libro y tú que acabas de terminar una tesis, ¿estás de acuerdo que debajo de 6 meses, si quieres ser un libro mínimamente serio, es imposible? Sí, no. Sobre todo si es un libro escrito por uno, o sea, Por no uno. se puede. Por lo tanto, estamos en el 1 de octubre, tuvo que haber comenzado en marzo, a más tardar. Para que nos demos una idea a partir de qué punto, porque el libro se llama Presidenta, no se llama Claudia Sheinbaum, sino él ya sabía que iba a ganar y sabía que el día más eficaz para el marketing del libro, ¿qué día es? El 1 de octubre, en el que va a tomar posesión del poder. Yo digo, qué vil, qué... O sea, eso te lo creo del régimen del marketing de Morena, que ese día saquen quizás un libro escrito, financiado, con publicidad del gobierno, pero que un supuestamente analista crítico, que a mí siempre, no, es que él sí se ha equilibrado, él sí sabe lo que está pasando, se preste a ese y luego salga en la octava y abiertamente diga que hablé con Sheinbaum, hablé con el equipo de Sheinbaum. O sea, eso no es ejercicio crítico. Él es un brazo de propaganda, es decir, un vocero del régimen actual, pero de periodismo eso no tiene absolutamente nada. Y luego sigue. Hernán, es que López Obrador consiguió dar un giro de timón en favor de las mayorías y ahí está los 9 millones sacados de la pobreza. Tengo que interrumpir porque es una mentira. Y ahí lean el artículo de Jaramillo del Universal que escribe ahí cada jueves. Vale mucho la pena porque él es experto en estudios de desigualdad del Colmex. Es decir, que no vayan a... Él no tiene su canal de YouTube, sino él sí es más o menos serio. Y en esa columna muy corta argumenta que la pobreza extrema, que sería la más importante desde mi punto de vista, sigue exactamente igual. No ha disminuido la pobreza extrema en México. Lo que ha disminuido mínimamente es lo que sigue después. Un poquito, hay 8 millones que tienen un poquito más de ingresos, que para mí honestamente siguen siendo pobres, pero estadísticamente te da chance de argumentar esos 9 millones. Pero primero los pobres más extremos siguen igual de pobres. Ahí fue por lo menos impreciso. Sí, vamos a seguir. Sin embargo, lo que sigue requiere el concierto de los otros actores económicos. ¿Por qué lo digo? Porque Morena tiene el control político, un enorme apoyo popular del 60-70% de la gente, pero el 75% del Producto Bruto lo genera la iniciativa privada. No hay manera de que podamos darle satisfacción a los pobres si este país no crece a tasas mayores.
siguiendo la distribución que ya inició López Obrador en favor de las mayorías, pero hay que ampliar el pastel necesariamente. Este sexenio de López Obrador está terminando con menos de 1% anual de crecimiento, que prácticamente no compensa el crecimiento demográfico. Sí. Entonces, para repartir más, necesitamos crear más. Y la única manera de crear más es encontrar las condiciones de convergencia con los dueños del dinero, con todos el resto de los mexicanos que producen la economía. Ahorita vamos a su frase intelectualmente profundísima, pero antes de eso, si se dan cuenta, o por lo menos yo leo así, repite exactamente el discurso de Claudia Sheinbaum. En otras palabras. Lo de Sabina de hace rato también. Y lo de Sabina, pero siento que todavía es más Claudia Sheinbaum, porque Sheinbaum dice, tenemos que actuar en consenso con el sector empresarial. Él le llama todavía para mí peor, los dueños del dinero. Digo, los dueños del dinero, digo, pues, ¿qué son dueños del dinero? Es que decir eso con lo que nosotros estábamos tratando de decir al principio, decir, ¿qué pasaría si en vez de eso dices los dueños de la riqueza, los dueños de las condiciones posibles dentro de esta sociedad, dentro de este grupo de personas? Es que es más fácil, son los dueños de los medios de producción. Pues o sea, sí, esos son. Es que, bueno, yo no quería sonar Sí, porque eso suena muy una Marx lectura marxista, pero y les da miedo, pero eso es preciso. O sea, son los dueños de medios de producción y eso les da mucho recurso, mucho poder, de lo que hemos hablado incontables veces en este programa, pero no son los dueños del dinero, porque eso suena como a Donald Tuck ahí que tiene su, no sé, un búnker donde tiene todo el oro acumulado y como no podemos hacer nada, pues tenemos que hacer un trato con ellos para que saquen un poco de su espacio donde tienen encerrado todo el dinero. Eso como que crea esa imagen, pero yo no sé si lo dice otra vez por ignorancia o si es más como Sabina que subestima tanto a su público que dice, bueno, le voy a llamar así para que quede muy claro que hablo de los potentados, pero es más complicado que eso. Y luego, yo no estoy tan seguro de lo que él dice que para repartir más, el pastel tiene que crecer. Eso sería deseable sin duda. Sin embargo, se festejó por parte de AMLO. Hace creo que 2 semanas salió el estudio del Banco Mundial que somos la 12ª economía más grande del mundo. La 12ª economía más grande del mundo. Es decir, es una economía bastante grande. No es Haití, no es Venezuela, no es Cuba, con todo respeto, sino hay muchísimo dinero. O sea, tomando en cuenta el tamaño del pastel hoy, se podría repartir muchísimo más sin que crezca el pastel. O sea, en eso también es una mentira, pero que combina muy bien con la lógica de Sheinbaum de decir, no vamos a cobrar más impuestos. Por lo tanto, el pastel no va a crecer, por lo menos no como yo quisiera, que tendría que crecer, es decir, con un cobro progresivo de impuestos a los que más tienen. O sea, nada más es, por eso le llamé el intérprete, o sea, él interpreta o traduce, también puede ser un ejercicio de traducción de las palabras de Sheinbaum, pero eres un brazo propagandístico del régimen que nada más lo parafraseas y de esa manera le tratas de dar, no sé, un manto de legitimidad, pero a mí me parece eso bastante condenable. ¿Quieres decir algo o quieres...? Sí, porque, bueno, y sobre todo cuando a partir de eso se establece este clima como el que Sabina pues mostraba al principio, ¿no? Donde tratar de criticar esto ya te coloca del otro bando, ¿no? Y cuando no. A ver, criticar esto es realmente criticar el sentido que se le está tratando de dar a un gobierno de izquierda. Y decir que realmente no representa lo paradigmático de una postura de izquierda. O sea, es que justo decir eso es algo que como Sabina, y creo que ahí sí nos representa un poco, es una crítica que no se está haciendo justo desde donde debería hacerse, que es desde una postura de izquierda, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que aquí es donde sí terminan revelando dónde se acomodan ellos en particular, que es en una alineación, digamos, en una alineación con el discurso actual, ¿no? Del gobierno. Y eso, bueno, pues desde a nosotros es lo que nos viene molestando tanto de casi todos los medios que aprovechamos aquí como sus clips, ¿no? Sí, o sea, sería como esos, ¿cómo se llaman los intérpretes de la Biblia? Estos, los que hacen exégesis, ¿se dice? Exégetas, sí. Ajá, en español, que es como para los que están a punto de perder la fe,
o los que están dudando, ahí viene. Y además Cepeda Patterson tiene esa voz y actitud, ese hábitos casi pastoral de decir, no, mis queridos fieles, espérense. La palabra del Señor dice, y lo que ustedes no ven es esto, y hay que tener paciencia. No pierdan la fe, mis queridos fieles. A eso me recuerda a veces que tienen como esa tarea de interpretar lo que se dice o los textos de tal forma para que digas, no, mira, aquí sí hay algo y no voy a perder la fe. Pero bueno, hay que decir que es muy bien pagado y le ha ido súper bien porque ya vende muchos libros, escribe, lo invitan. Es decir, que me parece otro de los que en el entorno o se subió al barco de AMLO por beneficio propio y le funcionó y por eso sigue remando para no abandonar ese barco porque le convino a nivel personal, pero que aporte un ejercicio de crítica periodística ni de cerca. Y ahora viene lo más sabio que vas a escuchar en este mes. Es que Claudia Sheinbaum no es Andrés Manuel López Obrador. La mala noticia es que Claudia Sheinbaum no es Andrés Manuel López Obrador. Donde uno le... Repito, lo bueno de Sheinbaum es que no es AMLO. Y lo malo de Sheinbaum es que no es AMLO. Caray, bueno, ¿a poco no suena como si tuviese yo la Biblia aquí enfrente y te estoy leyendo? Y luego te veo así con... ¿Entiendes la profundidad de lo que acabo de decir? Sí. O sea, es ridículo. Hasta quiero decir unas groserías, pero luego en YouTube eso no conviene y por eso actúo como Peterson a mi conveniencia. Pero no sé, fue una entrevista de 15 minutos, eso traje de ahí. Último audio de Federico Bonazo de una mesa de Julio Hernández que nos explica por qué ser crítico con AMLO realmente ni siquiera tiene caso. Porque lo que importa es lo que él nos va a decir. Donde uno le cree, yo le creo al presidente que hubo una voluntad y que es un tema que a él lo conmueve profundamente. Yo no soy de los que piensan que el presidente es un cínico y que no tiene sensibilidad social. Yo creo que él es una persona, y su historia de luchador social antes de ser presidente lo corrobora, es una persona con profunda sensibilidad por ese pueblo al que dice querer y que sin duda quiere. Como dicen, el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones. Pero eso sí me pareció de lo más vulgar también, porque en política lo que no importa son las intenciones. Y si me permites, y tú que estudiaste filosofía y sabes de psicología, me parece hasta que hay un límite ontológico en cuanto a que yo no puedo saber nunca con la certeza al 100% la intención del que tengo enfrente sobre algo que hizo, dijo o ambas. O sea, no, es imposible ver al interior de alguien para decir, a ver, él hizo eso porque me quiere, o hizo esto por su propio interés, o hizo eso porque está enojado. Eso no lo podemos saber nunca. Y peor aún, a veces, o quizás hasta no tan a veces, sino muy a menudo, ni a uno mismo, si somos honestos, le queda luego claro, a ver, esto lo hice exactamente por qué. Pero eso es parte de nosotros como humanos. Y como no podemos acceder a eso, analizarlo desde ahí no lleva a nada, porque puede ser, y hasta lo creo, posible que el mismo Hitler haya tenido buenas intenciones, decir, yo de veras quiero salvar al pueblo alemán de lo que según él era el cáncer, los pinches judíos. Tal vez tuvo de veras la intención y la creencia que si no hago esto se va a acabar mi, como diría él, raza o mi país o mi patria o quién sabe cómo le llamaría él. O hasta el mismo Trump. Tal vez hasta el mismo Trump de veras piensa que si no gana él, Estados Unidos va a acabar en un desastre. Y de veras él está convencido o tiene la intención de mejorar la vida de por lo menos cierta parte de los gringos. Pero eso no importa y además no excluye que yo puedo tener la mejor intención del mundo de salvar al mundo incluso y aún así, por mi proyecto, mis actos, mi ideología, destruir lo que pretendo salvar hasta con la intención honesta de hacerlo. O sea, ¿por qué eso se acepta como análisis político? No tiene para mí absolutamente nada que ver. De acuerdo, y yo cuando tú ahorita decías, y bueno, más bien esto que Bonazo expresa, que él le cree al presidente, es que es a mí, de verdad, yo incluso reconociendo que voto por estos candidatos, por AMLO, por Sheinbaum, o sea, lo que me parece de verdad algo que en lo que simplemente no puedo yo validar es cuando varias de las opiniones que ejercemos, y eso no solo en medios, sino pues la gente, pareciera que tienen
cierta convicción acerca de las posturas subjetivas de López Obrador o de Sheinbaum. O sea, que pareciera que son casi las mismas que las suyas, ¿no? Y que por lo tanto tienen una especie de relación casi personal con ellos. Cuando aquí hay una postura subjetiva que no podemos, la mayoría o casi todos los ciudadanos, no podemos asumirla, que es la del poder. O sea, el poder implica una postura subjetiva que simplemente no podemos tener nosotros. No la podemos tener, no la podemos compartir, no podemos sentirnos como parte de ella. O sea, y eso es lo que a mí me parece realmente, muchas veces, francamente estúpido, de muchas opiniones a favor y en contra. Porque en las a dos, favor y en contra, sí pasa eso. lo mismo, sí, En porque también hay del otro lado que piensan que AMLO es, como diría Lili Telles, diabólico, que quiere, que quiere no sé qué, que... Ya no sé lo que dice Lili Telles, ni siquiera tiene caso mencionarlo, pero hay lo mismo de ambos lados. Sí. Pero en política, cuando analizo, se trata de analizar las propuestas, las acciones, la ideología, su impacto, los intereses que favorece tal política pública, cuáles no, los conflictos de intereses, las cosas que no se ven, las contradicciones, todo eso. No me puedo ir a la creencia, como dice, subjetiva o la intención subjetiva del presidente o de su gabinete. Porque pero ellos lo hacen porque de esa manera ya todas las críticas o todas las cosas que salgan mal, pues bueno, pero su intención era buena. ¿Qué le vamos a criticar? Como si la política fuese una especie de voluntarismo. En lo que importa es si tengo la voluntad, y si tengo la voluntad, entonces ya todo va a estar bien y no hay que criticar nada más porque pues tengo la voluntad de que todo salga bien. O sea, eso no nos lleva a nada y eso no es análisis político, sino es como dices, yo creo que se quieren poner como o identificar con el poder, que tampoco entiendo exactamente por qué, lo tendría que hacer, pero algo les encanta de eso, y de ahí ya llevan a ese tipo de frases de que yo le creo, o sea, yo creo que ama al pueblo, porque así dijo, yo creo que tiene un amor por el pueblo, y yo digo, pues ¿eso qué? O sea, eso para mí no tiene absolutamente nada que ver con análisis político, y vaya pobredumbre de este tipo de panfletarios oficialistas, así les llamaría yo, que tristemente tienen muchos espacios y no merecen casi ninguno de ellos. Pues bueno, ojalá que empezáramos a encontrar algunos que por lo menos tengan estos puntos de partida, ¿no? Puntos de partida donde digan, a ver, no. Yo no voy a tratar de validar mi crítica desde una especie de relación personal, o sea, desde una postura casi como si yo entendiera las motivaciones de una persona que está en el poder, ¿no? No, pues yo desde las condiciones que vivimos los ciudadanos y que viven otros ciudadanos como yo, o también comparando a partir de las diferencias que yo veo en el tipo de vida que yo tengo con el que tienen otras personas y colectivamente cuáles son las más comunes, las que dominan más, ¿no? A partir de eso, creo que ahí es donde tiene sentido toda la crítica desde un ciudadano, desde alguien que está en un medio que no es un político, no es directamente un empresario, aunque bueno, varios se terminan convirtiendo en empresarios también. Y bueno, pues esperemos encontrar alguno. Yo ahorita también, al igual que tú, no reconozco alguno. No, y además con eso también confiesa, sin que lo quiera hacer, me parece, que él piensa que los que están entonces en contra del gobierno actual, sus intenciones son en contra del pueblo, odian a la gente. O sea, ellos no tienen esa voluntad positiva, según él, que sí tiene AMLO. Y eso también es una mentira. O sea, como hasta Peña Nieto, ya ves que una vez dijo, ¿a poco ustedes creen que me levanto diario para joder a México? Yo no creo eso. Claro que no creo eso. O sea, claro que no, sino la gente en política participa en gran parte para defender cierto interés. Puede ser el interés que le convenga a la mayoría, o en muchos casos en México tienes acceso al poder si tu interés es evidentemente no el de la mayoría, pero eso no te hace mala o buena persona o tu voluntad entonces es moralmente más condenable que otra, porque la gente que es de derecha, y hay conservadores, entre comillas, honestos, que genuinamente piensan que nos hacen falta más slims, más empresarios, y que el país estaría mejor un poco como lo dice Milei. O sea, Milei yo creo que en serio cree su propio discurso. Estoy convencido que él sí se la cree, que moralmente tiene buenas intenciones y ama, entre comillas, al pueblo de Argentina y los quiere liberar, como él dice, de las cadenas del Estado para que cada quien alcance su potencial. Para diferenciarnos de él, no debemos de moralizar el asunto o decirle creo o no, sino analizar su proyecto y las contradicciones inmanentes a su proyecto, me parece que desde mi punto de vista revelan
que si incluso si se pone en práctica, como él dice, a la mayoría de los argentinos no les conviene. Pero es a través de ahí que llegas a un conocimiento y no en el nivel de le creo o no le creo, tiene buenas intenciones o malas intenciones. O sea, ahí estás para mí en la subjetividad absoluta y nos lleva nada más a pleitos. Además, una subjetividad indiferenciada, como si la subjetividad no implicara posturas diferentes, como si no implicara polos desde los que esa subjetividad se constituye, ¿no? Y es que es lo que estamos diciendo. El acceso al poder, sobre todo a esos niveles de poder, sí implica posiciones subjetivas que no, no se pueden asumir desde otro lado. Por lo menos no en sus aspectos pues que generan condiciones generales para todos, ¿no? Dime quién de nosotros se puede poner a cambiar las condiciones de alguien más que su familia, si acaso, ¿no? Y eso quién sabe, o sea, a lo mejor... Y eso ya sería mucho, sí. Y eso ya sería mucho, exactamente, ¿no? O sea, entonces, ahí está la cuestión, ¿no? Y creo que, bueno, por lo menos ese tipo de cosas, aquí tratamos de irlas sosteniendo y creo que las hemos sostenido, ¿no? Sí, de mi parte sería todo el día de hoy. ¿Tienes algo más? También ya. No, perfecto, sería pues todo. Muchas gracias, Horacio. Cuídense y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias.